adictos y adictas del amigurumi. Bienvenidos y bienvenidas al último nivel. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer los ojos, cómo dar forma a las cejas y cómo coser las partes que ya tenemos tejidas y preparadas. Las orejas, las dos espinas traseras, el torso delantero y la cola de Supersonic. Los materiales que vamos a necesitar son la plantilla de los ojos de Supersonic. La podéis descargar en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Un trozo de goma eva, también conocido como foamy. Un lápiz, tijeras, una aguja lanera, unos cuantos alfileres, lana fina de color amarillo, cola especial para goma eva. O pistola de silicona, quien la tenga. Eso os lo dejo a vuestra elección. Ahora que lo tenemos todo preparado, ¡manos al ganchillo! Ahora vamos a hacer los ojos. Pero antes de empezar os voy a explicar por qué he decidido hacer los ojos con goma eva. La razón de utilizar goma eva como sustituto de la lana es porque es un material fácil de manejar, flexible y una vez la cortamos no se deforma, con lo que puede trabajarse de forma fácil y muy sencilla. Además, la goma eva es el mejor material para que la parte de los ojos queden limpios y sin repuntes, y que el resultado final sea igual que el diseño original del videojuego. Dicho todo esto, primero vamos a trabajar con la plantilla, que ya tendréis imprimida en papel y a color. Como veis, el iris de los ojos ya está coloreado. Con esto os he querido facilitar que no lo tengáis que dibujar vosotras mismas, porque incluso para todos aquellos que saben dibujar, no es fácil acertar el tamaño y las proporciones adecuadas para la cara de Supersonic. Como sé de lo que hablo, os he facilitado este paso, para que los ojos os queden exactamente como a mí, perfectos. Que aunque no lo parezca, hay que fijarse muy bien en todos los detalles del dibujo original, que no son dos simples líneas y ya está. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a recortar por la línea de los ojos. Con cuidado para que no pierdan la forma. Y cuando llegamos a la parte del iris nos imaginamos que aquí hay una línea continua. Recortamos dando un poco de forma y esta parte del iris la dejamos fuera. Seguimos por la línea y en este ojo lo mismo. Nos imaginamos que la línea sigue por aquí. Recortamos
y la parte del iris la dejamos fuera. Seguimos recortando por la línea hasta el final. Y así es como os tiene que quedar una vez recortado. Ahora la colocamos sobre la cara de Supersonic. Pero primero colocamos el hocico que ya tenemos tejido y preparado. Para centrarlo bien nos fijamos que la nariz quede en el centro alineada de la abertura. Y el hocico lo colocamos a 2 líneas de la abertura, 1 y 2. Y por delante la nariz debe quedar centrada y alineada a los últimos 6 puntos que hemos tejido. Cuando lo tenemos bien centrado, aseguramos con alfileres para que no se mueva. Y ahora colocamos la plantilla de los ojos por dentro del hocico. Para centrarlo bien dejamos medio centímetro de separación entre el hocico y el entrecejo. Dejando un pequeño margen de separación entre el iris de los ojos y el hocico. Y cuando lo tenemos bien centrado, aseguramos con unos alfileres para que no se mueva. Ahora vamos a formar las cejas. Colocamos alfileres alrededor de los ojos para formar el borde inferior de las cejas. El hocico lo podemos quitar. Vamos colocando alrededor siguiendo la línea. Hasta llegar al final del otro lado. Y así es como os tiene que quedar una vez hayamos colocado todos los alfileres. Con esto hemos preparado la parte inferior de las cejas. Ahora vamos a formar el borde superior de las cejas. A partir de donde empieza la curva del ojo, contamos 3 filas hacia arriba.
1, 2 y 3. Marcamos esta fila con un alfiler. Para formar el borde superior de la ceja, vamos a colocar alfileres formando la misma forma que la parte inferior y estrechando a medida que lleguemos al principio de la ceja. Ya tenemos un lado y ahora vamos a hacer el otro lado. De la misma manera, estrechando a medida que vayamos llegando al final de la ceja. Y así es como os tiene que quedar una vez hayamos colocado los alfileres, para formar la parte superior de la ceja. El principio de la ceja es más estrecha y el final de la ceja también es más estrecha. Preparamos de igual manera la otra ceja. A partir de donde empieza la curva del ojo, contamos 3 filas hacia arriba. 1, 2 y 3. Marcamos esta fila con un alfiler. Y así es como os tiene que quedar una vez hayamos colocado todos los alfileres. Y ahora os explico cómo hacer la forma exacta de las cejas. Para dar forma a las cejas, al final de la ceja hemos dejado 2 puntos de separación. A medida que llegamos al centro de la ceja, aumentamos progresivamente, dejando 3 puntos de separación. Y cuando vamos llegando al principio de la ceja, disminuimos progresivamente, dejando 2 puntos de separación. La otra ceja la hemos hecho exactamente igual. Y como veis, el borde superior de las cejas coincide en la misma línea, tanto de un lado como del otro. De esta forma, las cejas quedan simétricas. Ahora con un trozo de hebra bien largo de color amarillo, vamos a coser las cejas, dándoles un poco de relieve. Pasamos la aguja por dentro de la cabeza.
y sacamos la aguja por el primer alfiler superior. Tiramos y la hebra queda escondida por dentro de la cabeza. Ahora hacemos un pequeño punto pasando la aguja por el alfiler de al lado. Y sacamos la aguja por el alfiler de enfrente. Apretando con los dedos el tejido para darle la forma de relieve. Y tiramos bien de la hebra. Pasamos la aguja haciendo un pequeño punto al alfiler de al lado. Y sacamos la aguja por el alfiler de enfrente. Y tiramos. Cosemos de la misma manera, de arriba hacia abajo, hasta llegar al principio de la ceja. Y así es como os tiene que quedar una vez terminadas. Cosemos primero una ceja y cuando la hemos terminado, cosemos la otra ceja. Y por último, independientemente de las cejas, formamos el entrecejo. Y le damos volumen cosiendo de lado a lado, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Como veis, las cejas no están unidas al entrecejo. La razón de hacerlo de esta manera y no serpenteado es porque Supersonic tiene las cejas separadas del entrecejo. Y haciéndolo de esta manera conseguimos darle volumen a toda la parte frontal. Con esto conseguimos un efecto visual donde se aprecia el relieve y la definición de las cejas, que es lo que queremos. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Ahora vamos a terminar los ojos. Ponemos la plantilla de los ojos sobre la goma eva. Y dibujamos la silueta. Una vez tenemos la silueta, la recortamos.
con mucho cuidado para que no pierda la forma. Una vez la tenemos recortada, comprobamos que es exactamente igual a la plantilla. Ahora vamos a cortar el iris de los ojos. Ya tenemos uno y ahora recortamos el otro. También con mucho cuidado. Ya los tenemos recortados. Ahora la mejor forma de saber dónde colocar los ojos es haciendo una marca en la goma eva con la ayuda de la plantilla. Colocamos la plantilla sobre la goma eva y marcamos por la línea de los ojos. Y así tenemos el punto exacto donde irán pegados los ojos. Y ahora con el pegamento especial para goma eva pegaremos los ojos a la goma eva. Y así es como os tiene que quedar. Ahora solo queda colocarlos y pegarlos a la cara. Si me habéis seguido minuciosamente, cuidando el más mínimo detalle, os tienen que encajar a la perfección. Así. ¡Bum! Como la pieza de un puzzle. Ahora, con la cola especial para goma eva, pegamos por un lado y por el otro lado. Y así es como os tiene que quedar una vez terminada la cara de Supersonic. Hemos pegado los ojos a la cara. Ahora solo queda colocar el hocico. Para que el hocico quede bien pegado,
ponemos un poco de cola especial para goma eva solamente en el borde inferior, por la parte frontal de la goma eva. Para que cuando coloquemos el hocico quede bien pegado a los ojos y no se mueva. Una vez que coloquemos el hocico sobre los ojos, la parte inferior quedará tapada. Y ahora os explico la forma correcta de colocar el hocico. Lo colocamos a 2 filas de distancia de la abertura. Y por delante nos fijamos que la nariz queda alineada y centrada a los 6 últimos puntos que hemos tejido. Cuando lo tenemos bien centrado, aseguramos con unos alfileres para que no se mueva. Y con la hebra que os dije que había que dejar, cosemos toda la parte inferior del hocico a la cara. Ahora os voy a explicar cómo he colocado y cómo he cosido todas las partes y lo importante que son los detalles. Las orejas las colocamos a 2 filas de distancia de la ceja. La parte trasera de la oreja debe quedar a 3 filas de distancia de la unión de las púas. 1, 2 y 3. Las espinas traseras que sobresalen de la espalda las colocamos a 4 filas de distancia de los hombros. 1, 2, 3 y 4. Como veis, quedan alineadas en la misma fila. Y a 2 filas de distancia una de la otra. 1 y 2. La cola la colocamos hacia arriba. Centrada a las 2 espinas traseras. Y a 2 filas de distancia de la entrepierna. 1 y 2. Introducimos los brazos por el esqueleto de alambre y los cosemos a la altura de los hombros. Y como veis, los dedos quedan a la altura del calcetín. Tanto las piernas como los brazos los hemos tejido de forma progresiva, es decir, de más a menos, de más a menos. Para centrar el torso delantero, tomamos como referencia la nariz. Queda alineada y centrada al entrecejo y alineada a la entrepierna. Una vez lo tengamos centrado, lo colocamos a 4 filas de distancia de la entrepierna. 1, 2, 3 y 4. Y por último, colocamos la cabeza y la cosemos al cuerpo. Los 12 últimos puntos de la cabeza coinciden con los 12 últimos puntos del cuerpo. Con esto conseguiremos realizar con éxito nuestro amigurumi, porque los pequeños detalles hacen la perfección. Recordad, amigumaniacs, amor y arte están en los pequeños detalles. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Super Sonic
ha disfrutado mucho del canal, pero no puede quedarse más tiempo porque la energía se le acaba. Está impregnado con el poder de las 7 esmeraldas del caos, y sin el apoyo de la energía infundida dentro de los anillos, solo puede permanecer transformado por un corto tiempo. Cada segundo que pasa, consume grandes cantidades de energía, por lo que vuelve a su forma base cuando su poder se agota del todo. Super Sonic es conocido por su actitud arrogante y confianza en sí mismo, pero también es tranquilo y compasivo. Y el amor por la libertad y su fuerte sentido de la justicia lo mueve a estar preparado para librar una batalla más y proteger al mundo del imperio de su archienemigo, Dr. Eggman. Nivel superado. Espero que os haya gustado el vídeo y os anime a dejarme un like supersónico. Y no olvidéis lo más importante, suscribiros al canal si queréis que Sonic y sus amigos os lleven al siguiente nivel.